Muy buenos días a todas y a todas las personas presentes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia titulada Mediación, Cultura de Paz y Agenda 2030. El día de hoy estamos con la profesora, la doctora María Esther Souto. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1998 y en la actualidad es catedrática de Derecho de la Universidad Nacional Estatal a Distancia de España. Ella es autora de diversos artículos y monografías de las especialidades en Derechos Humanos, Educación, Uniones de Hecho en Derecho Comparado, y sus líneas de investigación están relacionadas con los estudios sobre libertades fundamentales, especialmente en relación con la libertad de creencias. Ella dirige el curso modular de mediación que emite títulos en máster, especialista y experto. Ella está acreditada como mediadora internacional en la Universidad de Cagliari. Y pues estamos verdaderamente emocionados y emocionadas de tener la presencia de la profesora el día de hoy, que nos va a comentar acerca de su experiencia y sus conocimientos acerca del tema de mediación, cultura de paz y la Agenda 2030. Entonces, sin más, le paso el espacio a la profesora para que pueda comenzar con su presentación. Muchas gracias, querido Juan José. Gracias, rector, por la invitación a poder estar aquí en esta universidad a la que tenía muchísimas ganas de venir y que además inspira totalmente para referirme a los temas que vemos que me voy a tener que referir hoy, como es mediación, cultura de paz y Agenda 2030. Quiero saludar a los profesores y estudiantes de la universidad y a todos aquellos que se animen a ver estas reflexiones sobre estos temas que, como ya les he comentado, desde mi punto de vista son realmente apasionantes y además están en la línea de lo que debería ser la resolución de conflictos y evitar no solo el que haya guerra, sino el que directamente se establezca una cultura de paz. Bien, además podrán observar que en el título aparece un subtítulo que dice Día Internacional de la Mediación. ¿Por qué? Bueno, hoy, 21 de enero, se celebra el Día Internacional de la Mediación. En principio, era el Día Europeo de la Mediación porque se estableció a partir de 1998 en el momento que el Consejo de Europa aprueba la recomendación número 98 relativa a la mediación familiar. Digamos que es el primer momento en el que se va a regular las mediaciones, pero es curioso porque hay que decir que en Europa lo que se estaba trabajando ya desde hacía muchos años era la mediación intercultural, la mediación familiar y realmente el Día Internacional de la Mediación podía haberse aprobado muchos años antes, pero nunca es tarde, como dicen, si la dicha es buena, y por lo menos este día, desde luego, en toda Europa se celebra y lo que suele ocurrir es que las distintas entidades públicas, el Ministerio de Justicia o los diferentes ministerios que tienen que ver con esta resolución de conflictos celebran actos que fundamentalmente sirven para educar en mediación y difundir la mediación, porque vamos a ver cómo son elementos esenciales no solo el hecho de que se puedan mediar los conflictos, sino que la mediación llegue a la sociedad como una alternativa a esta posibilidad de resolución de conflictos que, como veremos, evita numerosos conflictos, evita numerosas situaciones en las que al final las partes se ven perjudicadas por una resolución judicial que no es la que deseaban y, sobre todo, lo que vamos a analizar hoy no tanto, pero sí en el próximo seminario que se celebrará la semana que viene, cómo existen tantos ámbitos de mediación como conflictos existen. Pero, como digo, ya nos referiremos a ella.
Bien, es importante tener en cuenta, como les decía, que la mediación ya desde a lo largo de la historia se ha utilizado como una forma de resolución de conflictos. Vemos que en la antigüedad, dependiendo de la importancia del que ejercía como mediador, tenía más o menos solución la mediación. Pero vamos a ver que no solo se limitaba a los hombres esta función de mediadores, que como le digo podía ser el párroco de un pueblo o los jefes de la tribu, hacían esa función de dar la posibilidad que dos personas resolvieran el conflicto y que era como un catalizador para que pudieran resolverlo, sino que es importante, y además hemos visto y veremos después cómo Naciones Unidas la importancia que le da a las mujeres en este papel mediador, pero es que ya en la historia numerosas mujeres ejercieron este papel de mediadoras. Y aquí os presento a Isabel de Portugal, que la llaman la Santa Mediadora porque después de morir y de demostrar que había hecho numerosos milagros, la nombraron santa. Pues Isabel fue una princesa aragonesa que estaba entroncada en las más importantes casas reales de la Edad Media europea y fue destinada al reino portugués para, como se hacía en esa época, para cumplir las estrategias diplomáticas de Aragón. Claro, la casaban con el rey Dionís, en este caso, para que hubiera diferentes alianzas, que si lo aplicáramos ahora a la Agenda 2030 sería el ODS 17. Yo voy enlazando todo para que veáis cómo está de actualidad o cómo ha estado de actualidad y que siempre ha existido esas relaciones internacionales. Bueno, su matrimonio con el rey Dionís no fue un camino de rosas, porque era un hombre difícil, era un hombre muy agresivo, pero ella era una mujer que asumía su papel en la corte y lo que hacía era mediar. Esto está demostrado científicamente entre Dionís y el heredero del trono de Portugal, convirtiéndose en la clave política de su reino adoptivo de Portugal. Y por ello reitero que se destacó esa actividad investigadora en esta conflictividad frecuente que se registraba en las políticas del medievo. Además de mediar con su marido, lo hizo también con los problemas que surgieron entre el rey y los nombres del reino portugués. Por este motivo, les digo que la conocen en los libros de historia como la Santa Mediadora, pero no solo se limita a ella esta historia, sino que hay numerosas reinas y mujeres aristocráticas que pudieron hacer este papel. Y bueno, un poco para informaros qué fue de su futuro, finalmente cuando se quedó viuda, peregrinó a Santiago de Compostela, se retiró en un convento y después de su muerte es cuando la hicieron santa. O sea, que queda desde luego muy bien relatado cómo este papel de mediadora además lo hacía porque su personalidad, que es una de las cuestiones que se plantea muchas veces si todo el mundo puede ser mediador o no, porque tienes que tener también a veces un poco de un talante de entender a los demás. Pero también todo esto iremos haciendo hincapié en las clases del seminario. Como les decía, la profesión de mediación existe desde que existe el conflicto en la historia y no siempre se puede decir que tuvo resultados fructíferos. Os pongo aquí el ejemplo un poco para que veáis que la mediación se puede aplicar en general a todo, porque pensar que si Shakespeare, cuando escribió Romeo y Julieta, que está basado en la historia del conflicto que había entre las familias italianas, si hubiera existido un mediador entre las familias,
o como me dijo el rector, un teléfono móvil, seguramente se habría resuelto, habría tenido un final más feliz. Pero es cierto que en ese momento habría sido interesante que se hubiera mediado entre las dos familias, o con un ejemplo más actual de película, West Side Story. Pero bueno, es un poco para que entendamos que la mediación la podemos aplicar en todos los conflictos que nos encontramos. La mediación también formó parte dentro de la diplomacia. Vamos a ver también luego cómo en Naciones Unidas hablamos de esa diplomacia preventiva o diplomacia para la paz, por ejemplo, desde el Tratado de Westfalia en 1648. Por tanto, vemos que la mediación es una opción que es viable, que hay múltiples ventajas para optar por ella. Hay numerosas mediaciones. Hoy vamos a ver lo que entiende Naciones Unidas por mediación, pero a nivel estatal los distintos gobiernos están utilizando la mediación en los distintos ámbitos. Antes, cuando estaba haciendo referencia a la Unión Europea, decir que unos años más tarde de que se aprobara la mediación familiar, se aprobó una normativa por la que se obligaba a los Estados a que regularan la mediación civil y mercantil. Y es cierto que es una mediación que en la actualidad está teniendo bastante difusión en España, aunque ya les digo, en España y en Europa, que son muchas las mediaciones que se están realizando. Bien, pues con esta pequeña introducción nos vamos a centrar en el papel de la mediación en Naciones Unidas. Naciones Unidas ya va a establecer en su Carta Fundacional, en el artículo 33, lo que pueden leer en la diapositiva. Va a establecer que las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución ante todo, y entonces ahí es donde se va a enumerar las distintas formas de resolución de conflictos: negociación, investigación, mediación, conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. También, y no es por remitirme todo el rato al seminario, pero es verdad que es ahí donde se va a ir desgajando un poco todos los conceptos y las diferentes formas de resolución de conflictos, veremos la distinción que hay entre la mediación, la conciliación y el arbitraje, porque es cierto que en muchos casos parecen pequeños matices, pero definen el que se realice una forma u otra. Porque en cualquier caso, en la mediación, el mediador nunca, que sería la diferencia fundamental que hay con otras formas de resolución de conflictos, el mediador nunca va a dar la solución al problema que se está tratando. Lo que realiza, la acción que tiene que realizar el mediador, y por eso tiene que aprender unas técnicas y unas herramientas para poder llegar a esa resolución del conflicto, solo va a ser un facilitador para que las partes consigan dialogar y que ellos mismos sean los que proponen la solución que quieren para resolver el conflicto. Hay un magistrado de familia en España, José Luis Utrera, que decía siempre, y de hecho escribió un libro, que era mucho mejor una mediación y un buen divorcio, porque realmente cuando se utiliza la mediación, por ejemplo, en la mediación familiar, al final son las partes las que llegan a un acuerdo para ver cómo resuelven sus conflictos. Eso tiene una eficacia, hace que ese divorcio sea mucho más eficaz que si es un juez el que establece las visitas, la compensación económica, etcétera, porque en ese caso están obligados a cumplirlas. En el caso de la mediación están obligados a cumplirlas, pero sale de ellos mismos, de su mediación, de lo que han conseguido hablar con respeto, con neutralidad, la forma que ellos quieren resolver el conflicto. Entonces, digamos que ya, pero esto desde un punto de vista personal, quizá la mediación a mí me parece que es uno de las formas de resolver conflictos
más completas, sobre todo porque tiene una eficacia mayor. Porque siempre y cuando la decisión de resolver ese conflicto salga de las partes, hace que tenga una eficacia muchísimo mayor. Bien, como les decía, el artículo 33 va a establecer esto y además la Carta va a establecer también que el Secretario General, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General tengan un papel en la solución pacífica de disputas. Esto quiere decir que cada uno de ellos puede establecer una mediación, ahora vamos a ver de qué forma, y por lo tanto, a la hora de estudiar toda esta forma alternativa de conflictos, es interesante tener clara la denominación que cada uno de ellos hace o el papel que deben hacer para realizar esta mediación, porque si no puede ser un poco confuso porque se van encontrando las diferentes bueno, el concepto de mediación siempre es el mismo, pero es importante tener claro quién es el que va a realizar esa función o esa labor de mediación. Por tanto, como les digo, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, ahora también la consolidación, la Comisión de Consolidación de la Paz y el Consejo de Derechos Humanos están desempeñando un papel importante en el asesoramiento y respaldo al trabajo de la ONU para prevenir los conflictos y mantener la paz. Para el estudio de todas estas cuestiones que les digo, hay numerosas resoluciones e informes que hacen referencia al arreglo pacífico de controversia, al mejoramiento de la mediación. Aquí he recogido tan solo estas 4, pero que han sido importantes. Muy importante la última, que establece ya unas directrices que estudiaremos también a fondo la próxima semana, porque realmente en esas directrices es donde se establece cuál es el concepto de mediación, que hay que decir que Naciones Unidas establece un concepto de mediación, pero digamos que es un concepto de mediación que al final, si uno sabe mediar, tiene que saber que la mediación es así, no es que, o sea, Naciones Unidas la ha definido, sobre todo para esos conflictos internacionales, pero hay cuestiones básicas, tanto para la mediación como para capacitarte como mediador, que digamos son universales. Digo porque a veces, mientras se explique la parte de Naciones Unidas, haré referencia a otras mediaciones, pero que son importantes tenerlas en cuenta para entender la mediación en sí misma. Bien, en el primer documento, el Manual sobre el Arreglo Pacífico de Controversia entre Estados, que se publicó en 1992, van a desarrollar cuál es o por qué se entiende por mediación en controversias entre Estados y, sobre todo, remarcan que es un recurso de utilidad. En el informe siguiente, en el S/2009-189, que es un informe del Secretario General sobre el mejoramiento de la mediación y sus actividades de apoyo, bueno, ahí se refleja las diferentes dificultades a las que se enfrentan Naciones Unidas y sus asociados para fortalecer ese proceso de mediación. El problema muchas veces, tanto en el ámbito de Naciones Unidas como, les decía, en el ámbito de la aplicación de la mediación en los diferentes estados y con los diferentes ámbitos, es que, con lo que comenzábamos al principio, es necesario educar tanto en esa cultura de paz y en la mediación para entender que es una forma de resolución de conflictos, porque muchas veces esa falta de juridificación de la institución hace que no resulte tan segura como otros medios de conflicto, pero sin embargo es un medio por el cual consigues que esos conflictos que se están generando se conviertan en que de conflicto pase a que se vaya
previniendo el conflicto, incluso con esa mediación, y si llega el conflicto, poder mediar el conflicto. Es decir, la mediación serviría en casi todos los pasos de esa prevención del conflicto, en el conflicto y luego en el mantenimiento de la paz. Por eso la considero una institución de lo más completa, porque no todas las resoluciones de conflictos se pueden aplicar en estas distintas fases, ¿no? Bueno, todo esto es mi opinión, o sea que, porque aquí no tenemos debate, desgraciadamente, pero en cualquier caso podía alguien no estar de acuerdo con esto, pero sin embargo, fundándome en los diferentes informes de Naciones Unidas y en las resoluciones, o sea, las mediaciones que se han realizado, he llegado a esta conclusión y veremos cómo además van haciendo en cada una de ellas referencia a la mediación para la paz o a la mediación como prevención de conflicto o a la mediación como resolución de conflicto. Es este el motivo por el que hago hincapié en ello. Bien. En la resolución 65-283, de nuevo, buscan ese fortalecimiento de la mediación en el arreglo pacífico de controversias, la prevención de conflictos y su solución. Y además, ahí, en esa resolución, es donde se va a hacer hincapié para que se preparen las directrices de Naciones Unidas para una mediación eficaz, que es realmente el documento que se utiliza para entender qué es una mediación, cuáles son los principios que se tienen que cumplir en una mediación, cuál es la capacitación para ser mediador, qué es necesario que se establezca un principio de neutralidad, un principio en el que, o sea, la neutralidad, por ejemplo, es fundamental a la hora de hacer una mediación, porque en ningún momento el mediador puede decantarse por ninguna de las dos partes. Y lo que os decía al principio, tampoco el mediador puede ofrecer una solución a las partes. Siempre que explico todo esto de la mediación, al final me dicen, bueno, entonces la mediación, o sea, el mediador, lo que más cuesta a veces es entender cómo tienes que desarrollar tu papel como mediador. Pero bueno, todo se aprende, entonces para eso estamos aquí, para entender ese papel, porque es cierto que en abstracto yo creo que se entiende muy bien lo que es la mediación, pero en la práctica, cuando a uno le dicen, está en un conflicto entre, bueno, vamos a pensar dos personas, porque ya si se sitúan entre dos países ya se desmayan quien está haciendo la mediación, y entonces sabes que tienen que llegar a un acuerdo, pero tú no les puedes decir cuál es la solución. Entonces, fundamentalmente, escuchas a uno, escuchas al otro, pero fundamentalmente, aparte que tú los escuches, lo que tienes que conseguir es que ellos se escuchen y que cada uno entienda por qué está en ese conflicto. Entonces, la labor del mediador es que entiendan el conflicto que han creado entre ellos dos y cómo se puede resolver. Otra de las cosas que a mí me encanta de la mediación, que como veréis no se nota nada que soy una apasionada de la mediación, es que es fundamentalmente creatividad, porque la resolución del conflicto muchas veces se resuelve de la manera más inimaginable que puedas pensar, pero se resuelve. Hay un ejemplo muy claro que ha pasado en España, pero en cualquier país donde esté reconocido el divorcio, que es prácticamente en todos los países, no en todos, pero en muchos. Bueno, pues era un divorcio complicado, el padre no pasaba la pensión, pero con la crisis no podía trabajar y entonces, por mucho que pensaran de qué manera le podía más tarde dar la pensión, en otros no había fórmula, porque además él no es que quisiera ese conflicto, pero ni se podía hacer cargo de la hija porque no tenía dinero, pero tampoco podía pasar la pensión. Y ella estaba muy obcecada en que le pasara la pensión.
Entonces, después de varias mediaciones, porque las mediaciones no se resuelven solo en un momento, en una sesión, sino en varias, llegaron a la conclusión, ella sobre todo, que era la que decía, pero es que yo no puedo mantenerse, que él lo que iba a hacer, como estaba sin trabajo, no tenía dinero ni hacía nada, se iba a ir a la casa de ella a ayudarla en las labores de casa, a ayudarla con la hija, y no mantenía a la hija porque no ve, pero a la mujer le ayudaba a poder irse a trabajar tranquila, a que la casa estuviera bien, a que por lo menos le hiciera comida. Bueno, pues eso es una solución original que desde luego un juez no la va a aplicar, porque el juez directamente diría, usted tiene que pagar esto, búsquese un trabajo y acabaría en la cárcel. Sería un desastre toda la situación familiar. Luego hay otro caso que también es muy interesante, pero que lo vamos a poner la semana que viene, que además se ve en una película que se llama 7 años, que es el de la naranja, que 2 personas quieren una naranja y entonces, si estuviéramos aquí en una clase diría, ¿cómo repartes una naranja que no se puede partir? O sea, tiene que estar entera, o sea, no se puede partir a la mitad, tiene que estar entera la naranja. ¿Cómo haces para que se resuelva? Pues le prometes al otro que le das $2 millones por la naranja. Ya, pero él quiere la naranja, no quiere $2 millones. Pues y además es una promesa y no se va. Y entonces el mediador le dice, pero ¿se han preguntado para qué quiere cada uno la naranja? Y entonces ya dice uno para hacer zumo y otro para hacer una tarta con la cáscara. Con lo cual, cada uno quería una parte que no era la división de la naranja, sino partes distintas. Pues eso es un principio para aplicar en muchos conflictos, que una vez que te pones a estudiar mediación, ya cuando hablas con alguien y le pasa algo, o no dices algo le pasa, vamos a ver por qué quiere crear conflicto. Es verdad que acabas un poco, no digo trastornándote, pero sí mirando la vida de otra manera, y entonces cuando ves que alguien quiere crear conflicto, que esto sí que es interesante, la mediación te sirve para ejercer como mediador y sobre todo para resolver conflictos o prevenirlos en tu vida también, porque al final cuando ves que alguien va a crear conflicto, paras y dices, ¿pero por qué quiere el conflicto? Entonces muchas veces hay que respirar, hay que convertirse de repente en mediador y decir, no, esto no tiene sentido y si lo que quiere es esto, a mí no me... Entonces, bueno, es interesante en ese sentido. Bien, aquí es uno de los ejemplos en los que se utilizó, aparte de otros medios de resolución de conflicto, la mediación por parte del secretario general en todo el conflicto de Colombia, también en Bolivia con el tema de las elecciones, pues de una manera más o menos pacífica. En este caso era lo que comentaba antes, que el secretario general también puede ejercer de mediador y incluso también vamos a ver que aunque se establece que sea el secretario general, la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, vamos a ver cómo actores civiles que están capacitados para mediar también ejercen la mediación. De hecho, se solicitó mediadores familiares además para las familias de los FARC, porque de las FARC, porque el problema era ese reencuentro de las familias después de todo el conflicto que habían tenido. Bien, una cuestión importante es, con todo esto que estamos hablando, sería el conflicto y la prevención del conflicto. Como no nos va a dar tiempo a todo, paso directamente a la prevención del conflicto. Además, sé que el conflicto yo creo que se estudia también en diferentes, en otros módulos de los que tenéis. Pero simplemente como inciso, es importante entender que el Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, que es uno de los departamentos que se han creado para poder gestionar este tema de la prevención de conflictos, mediación, diplomacia preventiva, etcétera, considera que la prevención de conflictos involucra a las tres áreas que son los pilares de Naciones Unidas: la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos. Y entonces establece 5
elementos clave en la prevención de los conflictos, que son estos que les recojo aquí. Por un lado, detectar el pulso político y social, es decir, estar cerca del terreno, entender bien la situación. Bueno, para eso tiene Naciones Unidas 35 misiones políticas especiales en el mundo. Claro, esto era lo que hablábamos antes. Tienes que entender, bueno, no solo para mediar, para poder prevenir el conflicto, entender cuál es el conflicto, sino difícil. Conocer también a los actores políticos, los oficiales del gobierno y todas las partes de la sociedad. Incluir en esas consultas y procesos que realiza Naciones Unidas a muchas voces de la sociedad y hacen hincapié sobre todo en las mujeres y en los jóvenes. El papel de la mujer, como bien sabéis, en Naciones Unidas se impulsa desde los diferentes departamentos y para las diferentes acciones. Y desde luego está muy reconocida la labor de la mujer tanto en el mantenimiento de la paz como en la mediación, en la prevención del conflicto y en el mantenimiento de la paz. También crear alianza con las organizaciones regionales, instituciones financieras internacionales y, cómo no, contar con esa voluntad política, porque una cuestión a la que todavía no he hecho referencia es que otro de los principios básicos para la mediación es que haya voluntad de las partes para hacer esa mediación. El papel de mediador tiene que ser tan honesto que cuando esté en un conflicto y vea que no hay voluntad por las partes para hacer esa mediación, tiene que cancelar esa mediación porque nunca se va a llegar a ninguna solución. La voluntariedad es fundamental, que también es un paso que es complicado, pues si no hay voluntariedad no hay nada que hacer. Por tanto, esto sería, digamos, las 5 cuestiones más importantes con esta prevención del conflicto. Esto no quiere decir que al final, aun teniendo todos estos principios y toda esta claridad de cómo hay que resolverlo, se consiga resolver, pero bueno, por lo menos estos son los principios con los que se intenta. Bien, dentro de todo este departamento de asuntos políticos, como les decía, nos encontramos con la mediación y diplomacia para la paz, que también se refiere a la diplomacia preventiva. Entonces, es importante que también parece que estoy dejando todo para la semana que viene, pero es para que así haya como más intriga, como si fuera una serie de Netflix, pero en versión mediación. Entonces, es importante ver si hay distinción entre diplomacia preventiva y diplomacia para la paz. En un caso se usa para prevenir el conflicto, en otro caso para el mantenimiento de la paz, ¿no? Entonces, esta es una tarea que Naciones Unidas encomendó, como ya os dije al principio, al Secretario General, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Y los expertos de este departamento, del DPA, que es el Departamento de Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, sí que han considerado que la mediación tiene una evolución constante, ya que es un reflejo del mundo en el que se aplica y responde al mismo. Incluso yo creo que también, como dice, ese papel del secretario general como actor importante en el establecimiento de la paz también ha evolucionado a una amplia práctica. Aquí ya hacen referencia a otras opciones como son los buenos oficios, la mediación, la facilitación, los procesos de diálogo e incluso el arbitraje. Pero ahí es lo que les decía al principio, tienen que tener bien clara la diferencia de cada una de estas prácticas porque realmente son diferentes. Todas son para esa prevención del conflicto, pero son prácticas distintas y, por lo tanto, quien las realiza tiene que tener claro los principios que se tienen que establecer en cada una de ellas. Es importante que tengan en cuenta que el secretario general puede tomar medidas por sí mismo a la hora de realizar una mediación o incluso puede nombrar a representantes especiales o enviados para llevar a cabo estos buenos oficios o mediaciones en su nombre.
Por tanto, esto sería un poco lo que se establece desde la labor del secretario general en la mediación. Pero, claro, me imagino que se preguntarán, pero ¿y qué son los buenos oficios? O sea, ¿qué diferencia nos encontramos cuando el secretario general realiza una mediación o unos buenos oficios? Bueno, los buenos oficios es un concepto amplio. Yo creo que hasta con buenos oficios se nota que es amplio, porque es como, bueno, pues bien, ¿no? O sea, que en general bien. ¿Qué es lo que implica esto? Siempre, como en los otros medios alternativos de resolución de conflictos, es la asistencia a un tercero para ayudar a las partes en conflicto y encontrar una solución a los problemas. Bien, hasta ahí decimos, bueno, pero eso es mediación. No es lo mismo. Porque en este caso se puede manifestar de muchas formas diferentes. Asesoran a las partes en el conflicto, asesoran a los gobiernos, pero también llevan mensajes entre las partes opositoras y tratan de fomentar ese contacto o confianza entre grupos, aunque intentan no vincularse directamente en el proceso. La diferencia fundamental, aparte de trasladar esa información, que en una mediación son las partes las que se trasladan la información, es que los buenos oficios, el que ejerce esos buenos oficios, muchas veces da a las partes sus conocimientos o su experiencia para que se pueda llegar a ese proceso de paz que ha adquirido como mediador. Es decir, es como si fuera la parte posterior de un mediador que trabaja con otro grupo de conflicto, pero es que el mediador es más neutral. Un mediador no debe dar información para resolver ese conflicto, sino que lo tiene que facilitar. Esa sería, es verdad que es una línea muy poco fina, porque realmente en esa ejercer de buenos oficios a lo mejor solo hace de mediador, pero son dos figuras diferentes, aunque se trabajen a veces casi paralelamente. De todas formas, los buenos oficios no los puede ejercer todo el mundo, y la mediación, si estás capacitado, sí, porque es cierto que para que alguien pueda hacer esta labor de buenos oficios tiene que tener un prestigio, una credibilidad, pues como secretario general de Naciones Unidas o como alguien que trabaje con él. Entonces, bueno, lo que sí sirve a veces es previo a la mediación. Primero realizan los buenos oficios y luego la mediación. Y entonces nos preguntaríamos cuál es el papel de la mediación, aunque lo hemos ido medio descubriendo a lo largo de lo que les he ido comentando. Pues el mediador, lo principal es que se base para realizar la mediación en el consentimiento de las partes que están en el conflicto. Como les decía, no todos los conflictos son mediables. Unas veces porque falta ese consentimiento de las partes y otras veces porque no se puede mediar, porque hay una serie de delitos que no son mediables. Esto es un tema que tuvo mucha repercusión en España con el tema de la violencia de género y si era posible mediar entre un agresor y la víctima. Entonces, bueno, ahí se ha considerado que no, porque no hay equilibrio, y sin embargo hay ahora una fórmula que es la justicia restaurativa, que sí que se encuentran las personas que han cometido un delito contra otras, se encuentran y buscan como casi una resolución de un conflicto interior, porque por ejemplo en España se ha aplicado la justicia restaurativa en los casos de los presos de ETA, de los terroristas, y se han encontrado con los padres de sus víctimas, claro, porque las víctimas ya no están. Y en algunos casos, además hay una película que ya os diré cuál es, que la acaban de estrenar en España, que es precisamente el proceso de esa justicia restaurativa
en la que la madre de una víctima de estos terroristas se encuentra con el asesino. Y bueno, es interesante porque muchas veces estas formas de encontrarse con el conflicto al final resuelven conflictos internos, claro, porque entiendes o no el por qué han agredido o que no era directamente contra tu hijo. Bueno, es muy interesante, haremos también hincapié la próxima semana. Bien, lo que sí es importante es que el mediador, como no, debe respetar derecho internacional, derechos humanos o los distintos marcos normativos en los que trabaje y dependiendo del ámbito, pero por supuesto debe ser siempre para alcanzar una solución que desde luego sea justa, incluyente y sostenible. Es importante tener en cuenta que el cambio del orden mundial después de la Guerra Fría, ahí sí que fue un proceso donde se incrementó los procesos de mediación y con instancias diferentes de la ONU, que es el líder en esta prevención de conflictos, empezaron como a delegar en diferentes actores y aparece las negociaciones con la diplomacia preventiva que ocurren con la mediación de organizaciones regionales no gubernamentales, gobiernos imparciales, etcétera. Entonces, bueno, aquí hago referencia de nuevo al caso de Colombia o de Bolivia, muchos casos más que veremos con detenimiento, pero aquí en esta foto recojo a Sakari Tuimioja, que fue el mediador que le encargó Naciones Unidas, o sea, está encargado por Naciones Unidas con el problema que surgió todo el conflicto de Chipre. Y entonces me pareció interesante ver que desde 1964 ya se estaba ejerciendo esta mediación, pero eran siempre mediaciones que es ahora cuando han empezado a explicarlas realmente, porque digamos que se mantenían un poco en secreto. De hecho, hace 4 años pasé una estancia en Naciones Unidas para poder ir al departamento al que les estoy haciendo referencia, y entonces les decía que quería escribir un libro sobre toda la labor que hacían y no había manera de que pudieran decirte nada realmente claro, porque me decían que muchas veces eran mediaciones que se estaban realizando, políticas, que no había manera, y el libro no se ha escrito todavía porque nadie me ha dado información de esas mediaciones internacionales. De hecho, hay casi que rebuscar para encontrar, o sea, solo se publican aquellas mediaciones que ya tienen su fin, porque es cierto que quizás si se diera publicidad, pues no se podría ejercer. Bueno, entonces hasta aquí un poco sería la visión general, muy general. Ya os digo que se puede dar casi un curso entero sobre este tema de mediación en Naciones Unidas. Y antes de que se mueran del aburrimiento, iré ya más con temas así ya más movidos, y nos pasamos, digamos, a la UNESCO. ¿Por qué? Porque por un lado, como ven en el título, aparece Cultura de Paz, pero además porque es interesante tener en cuenta que la herramienta de la mediación ya en la UNESCO aparece en 1978, que se aprueba un reglamento sobre mediación y conciliación. Claro, y se pueden preguntar, pero ¿y en la UNESCO qué es lo que estaban peleando? Bueno, en la UNESCO el problema que surgió era con todo el patrimonio histórico-artístico que ya se había trasladado de unos países a otros, y entonces empezaron a realizarse mediaciones y conciliaciones para que pudieran llegarse, o sea, todos estos conflictos pudieran resolverse de una manera armoniosa y que no llegaran a más, que no se creara un conflicto bélico por el patrimonio, sino que se buscara una solución a esta resolución. Por lo tanto, lo he puesto como curiosidad para que vean que la mediación es una herramienta importante
en toda la Organización de Naciones Unidas y la UNESCO. Pero centrándonos en la cultura de paz, que desde mi punto de vista es quizá lo que favorecería más una mediación, o al revés, la mediación, la cultura de paz, o sea, van casi una, no sé cuál antes o detrás de la otra, porque realmente si se educa en una cultura de paz, ya estás consiguiendo esa prevención del conflicto. Por lo tanto, la mediación sería más que para resolver conflictos, para mantener esa paz que no necesariamente surja de la guerra, ¿no? Entonces, en 1989, nuestro querido Federico Mayor Zaragoza organiza como secretario general de la UNESCO el congreso en el que se proclamó la declaración de Yamoussoukro sobre la paz en la mente de los hombres. Y va a ser en este congreso donde se va a definir por primera vez la cultura de paz. Es cierto que anteriormente ya se había escrito algunas cuestiones sobre la cultura de paz, pero ahí digamos que se va a concretar hacia dónde quiere ir la UNESCO en esta evolución del concepto de cultura de paz. 10 años más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas va a aprobar la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz y se va a proclamar el año 2000 como el Año Internacional de Cultura de Paz. Desde entonces ha habido numerosas acciones encaminadas a promover y fomentar una cultura de paz basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas y el respeto a los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los conflictos. Además, se establecieron y se han hecho numerosas actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el establecimiento de la paz. Lo que es importante, porque un poco la sensación, aunque se realizó un proyecto transdisciplinario entre la UNESCO y Naciones Unidas para ver de qué manera se daba difusión y se educaba en esta cultura de paz, es que sigamos vinculando la cultura de paz a los acontecimientos que han continuado hasta ahora, como es la aprobación de la Agenda 2030 en el año 2015, donde podemos ir vinculando cada uno de los artículos de la Declaración de la Cultura de la Paz con los objetivos que, digamos, tenemos que conseguir entre todos, cada uno desde lo que pueda, porque es cierto que es una agenda que le da la oportunidad a todo el mundo de participar. No es como los objetivos del milenio, que estaba más limitado a estados y a organizaciones concretas. En la Agenda 2030 somos todos partícipes de esa implementación de la agenda. Y estudiando, porque también otra de mis pasiones es la cultura de paz y la Agenda 2030, como bien se ve, se podía ir viendo cómo cada uno de los artículos de la Declaración de la Paz se vincula directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso he puesto los más relevantes, claro, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que hace referencia a la educación. La educación es fundamental para todo lo que hemos estado hablando hoy. Si no educamos en una cultura de paz, o sea, si educamos, vamos a hablar en positivo, no en negativo, si educamos en una cultura de paz, conseguiremos una prevención del conflicto y sobre todo que aprendan las criaturas que andan ahora aprendiendo, que nunca es tarde para aprender, pero vamos, que por lo menos desde el colegio se estudie, aprendan a prevenir el conflicto y si no lo consiguen prevenir, por lo menos a resolverlo entre ellos. Hay la mediación escolar, a la que no he hecho referencia, pero es una mediación muy interesante porque se aprende muchísimo trabajando con los niños en la escuela.
Se hicieron numerosos proyectos en los que en el aula se hacía como una parte, una esquina donde se ponía servicio de mediación. Y entonces se nombraba un alumno que era el mediador de la semana. Cada conflicto que había tenía que coger a las partes, irse allí, que estaban como un poco tapados en secreto, sin estar demasiado tapados para ver que no se pegaran, pero y entonces ellos tenían que encontrar esa solución. Y claro, qué mejor que hacer una mediación con los niños que tienen la imaginación maravillosa y que daban una resolución de conflictos que te quedabas diciendo, bueno, si esto es lo más interesante que he oído yo en todo el tiempo que llevo estudiando mediación, ¿no? Entonces, es importante, por un lado, que haya servicios de mediación dentro de las aulas, o sea, servicios que hacen los propios niños. Incluso se llegó a pensar, bueno, las universidades también y en las propias escuelas para mediar entre los profesores, los niños y los padres, porque claro, empiezas a pensar el conflicto y te encuentras en todas partes. Ahora, aunque no tiene nada que ver, pero justo como aquí siempre estamos hablando del COVID, desgraciadamente, hay otra mediación, que hago ahora el inciso, que no he puesto ahí el ODS 3 de salud, pero ahora mismo se están dando muchísimas mediaciones en el tema sanitario, porque con el tema del COVID, claro, la incidencia ha sido monumental y por lo tanto que ha habido conflictos. Cada vez que pasa algo, siempre llegamos al conflicto. Y entonces es una de las mediaciones que están también desbordando, ¿no? Aquí he recogido el 13 porque también nos encontramos con numerosísimos conflictos por temas medioambientales y entonces la mediación medioambiental es otra de las mediaciones que son importantes y que ya la Declaración de la Cultura de Paz en uno de sus artículos establece como una de las de los temas que hay que tratar desde esa cultura para no llegar al conflicto. Por supuesto, el 5, que hace referencia a la igualdad de género, a esa el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, y además la gran labor que se les está a la que se le está animando en el mantenimiento de la paz y resolución de conflictos. El ODS 16, promover las sociedades justas, pacíficas e inclusivas, sería el núcleo de todo lo que hemos ido hablando y trascendería a se revitaliza esa alianza mundial porque lo ideal sería que esto trascendiera fronteras. Este año no, a finales del pasado, ¿no? En septiembre del 2021, el secretario general presentó la Agenda Común, que es como ver los avances que se han producido en la Agenda 2030 y sobre todo dónde hay que hacer hincapié. Y bueno, en este esquema que no se ve muy bien, pero vemos que, fijaros que en la Agenda 2030 hemos visto que está en el ODS 16, las sociedades pacíficas, y aquí vemos cómo en tercer lugar, esto parece una competición, pero en tercer lugar vemos promover la paz y prevenir los conflictos. Entonces es importante porque realmente las sociedades, si viven en conflicto, es muy difícil que puedan encontrar la paz en todos los sentidos. Por lo tanto, ya creo que he cumplido demasiado. Esto todo es para reflexionar en el seminario, episodio 2, con una cita de Federico Mayor Zaragoza que acerca el cumplimiento de la Agenda 2030, que dice: para que se cumpla la Agenda 2030 es preciso decidir cada amanecer a escala personal que no podemos demorar la adopción de las medidas que permitirían la puesta en práctica de estos objetivos.
nuestra esperanza de transformación para la transición desde una cultura de imposición y violencia a una cultura de encuentro, diálogo, conciliación y paz es la capacidad creadora que caracteriza a cada ser humano. Pues en eso tenemos que estar. Muchísimas gracias y hasta pronto. Vaya. Muchas gracias, doctora Esther Souto. Muchas gracias por traer su experiencia como profesora distinguida de la Universidad Estatal a Distancia en España. Muchas gracias además por traer su experiencia como vicerrectora, como profesora y en particular su larga experiencia en el ámbito de la mediación. Este día 21 de enero es importante desde la perspectiva de colocar el tema de la mediación como un foco de reflexión para poder mejorar esta perspectiva de resolución de conflicto. La Universidad para la Paz crea y desarrolla capital humano con alto expertise en resolución de conflictos. Tenemos más de 3.500 graduados en el mundo que actúan particularmente en encontrar soluciones a distintos tipos de conflictos. Muchos de ellos trabajan en el Sistema Internacional de Naciones Unidas o en otros organismos internacionales, y otros colegas trabajan en la base, en programas municipales, locales o en ONGs que están en el terreno. Lo que es importante y lo que nos señaló la doctora Souto es que siempre una tercera parte es fundamental para resolver un conflicto. Es decir, para cualquier conflicto se requieren mínimo dos, pero para resolver cualquier conflicto probablemente se requiere un tercero que pueda colocar y crear un puente que posibilite construir diálogo, posibilite construir visiones para mejorar los litigios. Un rol esencial de la mediación es que debe desarrollar confianza entre las partes. Sin confianza no hay cooperación, y este es un punto esencial. La labor del mediador es crear confianza en la posibilidad de resolver el conflicto, no por la violencia, sino a través del diálogo. En ese sentido, la paz es una tarea esencial y es una tarea muy difícil. Es más fácil generar conflicto y la guerra que generar estabilidad y paz. Y en este sentido es necesario crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de crear un paradigma para la actual situación internacional, que recoja experiencias históricas largas, como las que vimos de la santa de la mediación, hasta los roles más cercanos hoy día de organismos que tratan de evitar la proliferación atómica o de organismos de la salud que tratan de encontrar formas para vacunar a la mayoría de la población del mundo. Debemos movernos de una cultura de la guerra, de la violencia, a una cultura de la paz. Y en eso, el pensar el rol de la mediación para mejorar las capacidades de diálogo por la tolerancia, para una convivencia pacífica, es esencial. El sistema internacional está en una crisis profunda. Grandes transformaciones son visibles en distintas áreas. Las transformaciones en las relaciones de poder no terminan de decantarse y por lo tanto la incertidumbre es lo que aparece como un elemento fundamental. Y en contextos de incertidumbre es difícil encontrar respuestas adecuadas. Hoy día
estamos ante nuevos clivajes, hacia un cambio de ciclo global que es necesario comprenderlo. Y la labor del mediador es poder entender estos cambios globales y cómo afectan a cada conflicto en particular. Tendremos una gran oportunidad de tener un seminario de una semana con la profesora Esther Souto sobre mediación. Allí se podrá ver el rol de las instituciones, el rol del multilateralismo y el rol al cual se refería de Naciones Unidas y otros organismos. También el rol de las personalidades, el rol del secretario general de Naciones Unidas, el rol del Papa, de otros líderes religiosos, de entidades que colaboran, incluida la Universidad para la Paz, que practica una diplomacia de segundo carril, tratando de colaborar entre situaciones que están con contenciosos abiertos. En este sentido, quiero destacar el reciente trabajo realizado por el representante de la Universidad para la Paz en Ginebra, en la declaración conjunta entre Bahrein, Marruecos, Emiratos Árabes e Israel, para destacar el rol de la mujer en la resolución de los conflictos internacionales, que se transformará en una declaración en Ginebra con el apoyo, la ayuda de la Universidad para la Paz. En ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de estas y otras acciones que la universidad ha desarrollado en sus 40 años de historia y que queremos seguir mejorando en este ámbito. Necesitamos crear un mundo mejor y ello nos lleva a pensar en el gran conflicto que tenemos hoy día, que es el conflicto con el planeta, con la crisis ambiental, con el cambio climático y la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, como lo señalaba la doctora. De igual forma, la importancia de la Agenda 2030, como fue destacado por la doctora Souto respecto a la decisión que se tomó en el 2015 para encontrar un camino que permita generar y colocar a las personas en el centro, proteger el planeta y generar progreso para un mundo mejor. Estamos seguros que este seminario será de gran importancia para los estudiantes de la universidad, para el público en general, y nos sentimos muy contentos de poder tener esta estadía en la Universidad para la Paz de la doctora Esther Souto, a quien agradecemos profundamente el que haya sacado su tiempo en la universidad, en España y en otros desafíos internacionales que tiene por delante para venir acá y poder enseñarnos sobre mediación. Muchísimas gracias.